Saludos chicos y chicas, vamos hoy a continuar con lo que viene siendo las bitácoras del Data Science dominicano y esta vez continuamos con el análisis de la Big O. Estamos aprendiendo sobre ese tema, sobre de qué va esto. Y lo que hemos estado tocando hasta ahora es cómo vamos a hacer un experimento, de cómo vamos a comparar el tiempo de ejecución que dure un algoritmo haciendo su solución o llegando a la solución paso a paso, dependiendo de la cantidad de datos que yo le pase. Voy a hacer una comparación y voy a tratar de deducir cuál de los dos algoritmos es mejor. Nuestro problema es un problema de ordenamiento. La idea es que le voy a pasar una lista desordenada con números aleatorios. Yo no sé qué orden va a tener nuestra lista en sí. Y nuestro algoritmo va a tener que solucionarlo con su estrategia. Y nuestro algoritmo va a tener que solucionarlo con determinada estrategia, que vamos a ver dos. Vamos a ver de la burbuja, que usa una estrategia un poquito sencilla de entender, pero no tan eficiente. Desde ahora puedo decirle que no es eficiente. En comparación con el otro, que es el HipSoft, que es mucho más complejo, el algoritmo es mucho más largo en código, pero es mucho más eficiente. Y vamos a ver cuál de los dos y por qué es mejor. Siguiendo este análisis, que este es el del tiempo, medir el tiempo en función a la cantidad de datos de entrada. Desde ahora le digo que esta no es la manera más eficiente de hacerlo, pero es una manera sencilla de verlo. Y luego le explicaré por qué no podemos tomar este tipo de análisis como un análisis muy fiel. Luego lo veremos. Entonces nos quedamos en la función test algoritmo. Estas dos funciones que tenemos aquí, lo que nos servirá a nosotros para nuestro experimento, simplemente para eso, para generar los datos de pruebas y para probar nuestros algoritmos la cantidad de veces con cada uno de los datos de entrada que queremos. Entonces, esta función lo que hace es que si le paso 10, un valor 10, me genera 10 números aleatorios. Y esta función lo que hace es que si le paso los datos, la cantidad de datos, 10 datos por ejemplo, y el algoritmo, lo que hace que llama a esta otra, crea la lista con 10 elementos y ejecuta el algoritmo para esos 10 elementos, y esto lo hace la cantidad de veces que yo le haya indicado en datos. Y al final me retorna un arreglo con todos los tiempos que se han ejecutado. Entonces tendría los datos, que fue lo que le envié, en función de los tiempos. Entonces el primer algoritmo que nosotros vamos a ver es este, el de la burbuja. No voy a explicar cómo está estructurado este algoritmo. En la bitácora anterior le dije que es muy bueno que ustedes saquen su tiempo y puede ser que saquemos una bitácora. Para mí lo haré en JavaScript si lo hago, porque pienso dar clases sobre este tema y hablar por lo menos de los algoritmos de ordenamiento más prácticos, más sencillos para los chicos en la clase de algoritmos. Pero aquí no, aquí simplemente lo que quiero que sepan es que este algoritmo tiene una complejidad O a la n al cuadrado. Y se vayan quedando con esto en la mente porque esa O viene de los Big O, de la O grande, que vemos el nombre adelante, de ahí que sale ese nombre, de que es una función. Y esta función lo que hace es que determine el comportamiento que va a tener nuestro algoritmo en función a los valores de entrada, que es n. O sea que si yo le paso 10 datos aquí en n, el algoritmo va a hacer 100 pasos para ordenarlo. Eso más o menos lo que quiere decir la Big O. Esta función es al cuadrado. Si le paso 10, lo elevo al cuadrado. Si le paso 100, lo elevo al cuadrado. Eso quiere decir que mientras más datos le ponga, más pasos va a dar el algoritmo para resolver el problema. Entonces, este algoritmo es O al cuadrado. Ya de por sí sabemos que este no es el eficiente de los dos. Aquí está la función del algoritmo. Simplemente tomo una lista, verifica si la lista tiene un tamaño. Aquí se usa una forma. Este algoritmo lo copié por ahí en internet y lo pegué. No me puse yo a hacerlo. Ya estoy cansado de hacerlo. Simplemente aquí se hace una comparación.
Aquí usa el length que yo ya no lo uso así. Yo creo que esto es de Python 2. La forma de saber el tamaño de una lista. Yo simplemente pongo length y meto la lista dentro de paréntesis y me devuelve el valor que tiene, el tamaño que tiene la lista. Pero aquí lo usa de esta manera para que lo vean. Si es menor que 1, retorna el tamaño del arreglo. Si es menor, igual que 1. Por ejemplo, si la lista solamente tiene un elemento, ¿para qué voy a ordenar? Devuelvo la misma lista y ya. O si no tiene ningún elemento, ¿para qué la voy a ordenar? Esa es la comparación que hace aquí. Si tiene más de 1, entonces aquí guardo el tamaño de la lista en una variable. Tengo un auxiliar y lo que voy comparando uno por uno. Y hago dos for. Un for anidado para comparar cada elemento con todos sus vecinos. Y ya pueden ir viendo que esto es aquí, dependiendo de la cantidad que le demos, por eso es al cuadrado, porque por cada elemento se va a hacer la cantidad total de elementos que tengamos. Y por eso ven que cuando hacen un análisis paso a paso de lo que va haciendo este algoritmo, le va a dar una función cuadrática por estos dos for anidados. Entonces, cuando termina, devuelve un arreglo ordenado. Esto funciona, esto es un algoritmo muy famoso y funciona. Él devuelve un valor ordenado, pero vamos a ver el tiempo que dura. Entonces yo he ido ejecutando, vamos a ejecutar estos valores para tenerlos ejecutando, se está conectando, vamos a ejecutarlo todo. Ya están ejecutados, no hay errores. Bueno, ejecuté en un mal orden luego luego este. Ahora ejecutemos el algoritmo de la burbuja. No me da ninguna salida porque es una función simplemente. Entonces aquí, ¿qué yo hago? Aquí yo genero un rango de valores de 10 a 10.000, aumentando de 100 en 100. O sea, cuando yo le pase entonces al test algoritmo, le voy a pasar este arreglo de valores que va a tener 10, 110, 220, hasta llegar a 10.000. O bueno, no llega a 10.000, se queda en el número menor de 10.000, porque este número es excluyente. Aquí el rango, esto es una función rango. Este es el paso en que va a ir creciendo, este es el límite superior y este es el límite inferior. Entonces yo le paso esto a la función que creamos allá arriba, que recibe los datos, que va a ser esta lista, esto genera una lista de valores, y le paso el algoritmo que acabo de crear, que es el de la burbuja. Entonces, cuando ese algoritmo termine, me va a devolver un tiempo. Entonces ya yo tengo datos, la cantidad de datos que le estoy introduciendo al algoritmo, y también tengo el tiempo que duró ejecutándolos. Luego aquí, usando pandas, creo una tabla. Las tablas en pandas son muy simples de crear. Digo pd, que es el alias que le puse a pandas, data frame con mayúsculas, entre paréntesis, luego entre llaves, digo input, el tamaño de la entrada, que va a ser la datos cantidad, que es lo que genero aquí con el rango. Y luego tengo el tiempo de ejecución, que viene siendo el tiempo que me devolvió el algoritmo de la burbuja para cada uno de la cantidad de datos que se generan aquí. Para 10 datos, para 110 datos. Recuérdense que hay una función entonces que me genera lista de 10 datos desordenados aleatoriamente, de 110 datos desordenados. Y luego ejecuto esto y me genera una tabla. Ven, esto así se crea un data frame, y si yo quiero ver los datos que tengo en un data frame, simplemente pongo el nombre del data frame.head. Eso es una función muy importante en los data frame. Aquí le digo qué cantidad de elementos de la tabla quiero que me muestre. Y aquí me genera todo, puedo ver todos los datos. Vamos a ver si hay más de 15. Vamos a ponerle 20. Vamos a ejecutarlo. O sea, aquí lo que podemos ver es el tiempo, la cantidad de datos, para 10 datos. ¿Cuánto duró el algoritmo? Duró 0.0049 segundos. Para 110 va subiendo el valor, ven, de 0.4049 subió 2 décimas más. Y aquí sube
sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo el tiempo. Mientras más grande la cantidad de datos, más va a ser el tiempo. Si pongo aquí entre 10 a 100, de 100 en 100, no creo que pasen de 30. Vamos a ver. 29, sigue subiendo el tiempo. 40. En fin, se generan muchísimos datos, de 10 a 110, aumentando de 100 en 100, son más de 100 datos, creo, 90 datos, más o menos por ahí. Dividan esto entre 100 y quitan el 10 y más o menos les dará el resultado. La cantidad de datos que genere. Esta tabla, como podrán ver, ya cuando llevamos 3710 datos, la tabla, el tiempo va por un segundo. Entonces, si ustedes aumentan el número aquí en el data frame, van a ir viendo cómo se va generando la tabla. Yo lo voy a dejar con 15 porque no voy a tener una tabla tan grande ahí para nada. Pero son muchísimos datos. Ya nosotros hemos hecho muchísimas pruebas. Cada vez que lo ejecuto, el tiempo puede variar porque estos datos fueron generados aleatoriamente. Bueno, aquí no. Aquí ya está con los datos, no lo he generado nuevamente. Me dará los mismos valores. Pero si yo ejecuto esto, estos valores pueden cambiar. Si yo ejecuto, porque aquí dentro de test algoritmo genero datos aleatorios. Entonces tenemos esto, el data frame se ve así, que es mucho más limpio para verlo. Nos da un índice, nos da dos columnas, que son las que defino aquí, con cada una de las listas. Entonces yo voy a calcular la media saben que si yo uso NP, estoy refiriéndome a NumPy, tiene una función media, que si le paso una lista, él me calcula el promedio del tiempo que dura. Y aquí me dice que el promedio de todos los tiempos de ejecución que generamos con nuestras funciones de prueba fue 2.5 segundos, que es bastante tiempo para un algoritmo. Entonces aquí lo voy a graficar. Esto es una gráfica simplemente. Aquí en X le pongo el tiempo de ejecución y aquí en Y le pongo la entrada, que son los nombres que tienen los dos campos del data frame. Este viene siendo X y este viene siendo el eje Y. Y aquí pongo el data frame que voy a utilizar. Aquí pongo entonces el que va a medir los colores para ver la intensidad de los colores mientras más crezca la condición. Esto lo veremos más hacia adelante, cómo visualizar datos. Lo importante es que nos genere esta gráfica. En el eje Y tengo el input, el tamaño de los datos, que empieza en 0, 1000, 2000 hasta llegar a 10.000. No llega a 10.000, se queda como por aquí. Y aquí tenemos el tiempo de ejecución hasta los 8 segundos. Tenemos aquí. Quiere decir, miren cómo qué forma está tomando nuestra curva. Por eso que yo digo que los datos nos dan a nosotros mucha información. Ven que aquí hay algunos círculos como que se salen del lugar. Esto es una de las razones por qué esta forma de análisis no es tan eficiente. Lo veremos más adelante porque un ejemplo, para que vayan teniendo una idea ya, los datos se generan aleatorio, pero puede darse la coincidencia de que unos números estén más ordenados que otros. O sea, una lista esté más ordenada que otra porque son aleatorias. O más desordenada. En el peor de los casos sería que la lista tenga un orden inverso. Y ahí duraría muchísimo más trabajando el algoritmo. Por eso vemos que en valores el tiempo de ejecución duró un poquito más para valores de entrada más pequeños, como este. Y aquí se salen, aquí también hay un choque. No sale perfecta la gráfica por eso, porque al ser generado aleatoriamente los números pueden darse el caso peor, que sería que todos los números estén en orden inverso. O también se puede dar el caso de que sean perfectos, de que estén ordenados desde el principio y el algoritmo dure poco tiempo. O
Se puede dar los casos a generarlos aleatorios. Se puede dar. Difícil, pero se puede dar. Entonces, estos huecos que ven en la gráfica de los puntos se debe a eso. Entonces, esta gráfica, como podemos ver, empieza con los datos, con 10 datos muy rápida, pero cuando llega ya a los 4000, ahí entre los 3000 y los 4000 datos de entrada, la velocidad comienza a aumentar. Entonces, mientras más tiempo dura, mientras más datos tiene, mientras más grande la cantidad de datos, mucho más tiempo va a durar el algoritmo. Por eso hace esta pequeña curva cuadrática aquí. Si lo vemos completa en la parte negativa, haría una campana de las ecuaciones cuadráticas de toda la vida. Entonces, por eso vamos viendo ya por qué la Big O es n al cuadrado. Esta gráfica nos va dando esa noción con esta pequeña curvita que se hace aquí. Mientras más grande sea la cantidad de datos de entrada, mucho más tiempo durará el algoritmo. Vamos a dejar esta bitácora hasta aquí con el algoritmo de la burbuja. Pudimos ver que para 10.000 datos la burbuja duró un promedio de 7 puntos y pico de segundos o más, 7.5 o más para 10.000 datos, y que su promedio de ejecución fue de 2.5. Ese fue el promedio más o menos que duró la suma de todos los valores dividido entre su cantidad, que es la media. No sé si estoy calculando esto bien aquí, pero sí. Nada, nos vemos en la siguiente bitácora. Espero que le haya sido ilustrativo este ejemplo. Lo tendrán disponible en el bajo del video, en los links de la descripción, para que jueguen con esto y jueguen con la burbuja y puedan cambiar sus tiempos y hacer sus propias pruebas. Hasta luego y nos vemos en la siguiente bitácora.